Hola, profe. Buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, Buenas profe. tardes. ¿Cómo andan? Chicos, ¿qué me cuentan? Bien, profe, todo bien. ¿Todo bien? Vayan prendiendo sus cámaras, por favor. Hola, Rafa. Hola. ¿Cómo andan chicos? ¿Bien? Bien, bien, Rafa, gracias. ¿Y tú? También bien, súper bien. ¿A los que les toca exponer ya listos o no? ¿Sí? Más o menos, profe. ¿Cómo más o menos? Nada más. No, no es cierto. ¿Sí, ya Ya o está no? mal. Sí. Profe, ya. ¿Ya? Sí, todo bien. Ok. Bueno, a ver. Bueno, voy a pasar lista y voy a preguntarles cómo andan. Ash, ¿ya entró? ¿Ashley? ¿No? Ok, supongo que ahorita entra Maffer. Aquí, Rafa. Hola Maffer, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? También muy bien. ¿Qué me cuentas? No, ¿Nada? no. Ok. Marisa. Marisa. Aquí estoy, profe. ¿Cómo estás, Marisa? Muy bien. Qué bueno. Muy bien, muy bien. Andy, ¿ya entró Andy? No, ¿verdad? Ok. Sinaí. Aquí, Hola. Helen. Aquí, profe. Hola, Helen. Hola, profe. ¿Cómo andas? Bien, bien, ¿y usted? También bien. Todo cool. Fer. Hola, Rafa. Hola, Fer, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También muy bien. Qué bueno, Rafa. Juan. ¿Cómo andas, ¿Qué onda, Juan? Rafa? Bien, bien, todo bien. ¿Sí acabaron hoy? Sí, Sí, sí. Ya no me despedí de ustedes, ya. Me habló el jefe y me fui rápido, pero hola, Juan. hola otra vez. Hola. Me brinqué. Tony, que como están del mismo color, porque van en el mismo equipo, no los vi. Tony, ¿Qué onda, Rafa? ¿Qué onda? ¿cómo andas, Tony? Bien, bien, ¿tú? También bien, todo bien. Qué bueno, Rafa, qué bueno. Margarita, no está. Kevin, Aquí ando, profe. ¿cómo andas, Kevin? Bien, ¿y usted? ¿También bien? Qué bueno, profe. Muy bien. Nadia, Aquí. hola, Nadia. Hola, ¿cómo andas? ¿Bien, tú? Bien, gracias. Del todo. Daisy. Aquí, Rafa. Hola Daisy, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? ¿También bien? ¿Qué Qué cuentas, bueno. Daisy? Pues nada nuevo. Chas, qué mal. Bueno, Santi, Aquí, Rafa. ¿cómo andas, Santi? Muy bien, ¿y tú? Bien también. ¿Ya listo, Santi, o no? Ya. Ok. Miguel, Aquí, profe. hola Miguel, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien. Ok, ok. Nat, ¿cómo estás, Nat? Hola, Rafa, bien, ¿y tú? ¿También bien? ¿Qué cuentas, Nat? Nada, aquí empezando la semana. Muy bien. Ahora no estás tan feliz como el viernes.
No, pero estoy feliz de todos modos. Ok, muy bien. Eso es lo que se trata. Luis. Sí, profe. Hola Luis, ¿cómo andas? Bien, todo bien, profe. Muy bien. Y Regina, pues supongo que no está. Ok. Y entró Margarita y Andrea. A ver, Sí, Andrea, Rafa. ¿cómo están, chicas? Muy bien, ¿y tú, Rafa? ¿También bien? ¿Qué cuentan? Mucho trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién es el profesor malvado? Pues no es malvado, profe, pero tenemos muchos quizzes con Abraham. Ok, ok. Qué bueno que me dijeran que soy yo. No, Rafa, ¿cómo crees? Vamos a preguntarle a Sinaí, Miguel y Santiago. A ver si sí, soy malo o Mande, no. profe. Que les tengo que preguntar si soy malo con las tareas o no. Porque les toca a ustedes. Pues depende cómo califique, profe. Muy bien. Ashley, ¿cómo estás, Ashley? Hola Rafa, bien, ¿y tú? También bien. Muy bien. Bueno, entonces, hoy no van a exponer, chicos. El miércoles van a exponer. Lo que pasa es que Luis Alverde quiere hablar con nosotros a las 5. Así que me tengo que ir. Pero lo que pasa es que vamos a discutir el artículo que les mandé, más aparte voy a hablar de la importancia del agua en los biomateriales. Esto para no hacer que sus compañeros que van a hablar de polímeros empiecen la presentación y no la acaben. Entonces, para darles tiempo suficiente, yo voy a hablar de la importancia del agua en los biomateriales, porque ya ven que se utilizan en los hidrogeles y todo esto, ¿ok? Entonces, bueno, lo vamos a recorrer. El miércoles expondré a polímeros, el viernes metales, ¿cierto? Sí. Y el lunes cerámicos, y el otro miércoles naturales y polímeros el viernes. A ver, déjenme checo. Sí, primero a polímeros, después es metales, después es cerámicos, después natural y al final material compuesto. ¿Ok? Nos asustaste. ¿Por qué? El equipo ya no va a confiar en mí. ¿Por qué? Les dije que presentábamos hoy. Pues sí presentaron hoy. Pero pues ya. Bueno, pues tienen 2 días más para que si les faltaba algo lo afinen, ¿sale? Va. Ok, bueno, entonces vamos a hablar de en lo que nos habíamos quedado. ¿Leyeron el artículo que les dejé? Sí, ¿no? Rafa, a mí se me olvidó la verdad, si te soy honesta. A mí también. ¿A dónde lo mandaste? En el chat de el Zoom. A ver. Déjenme, les comparto. ¿Alguien sí lo leyó o no? O sea, ¿lo dio el viernes, profe? Sí, el viernes. No, es que yo no entré. Ah, ok. Igual es que mandaste muchísimas cosas. No, no. O sea, el viernes en la mañana les mandé de lo que iban a hablar, pero el viernes en la clase les mandé un artículo de la clasificación de los biomateriales. ¿No? ¿Nadie? Pues yo no estoy en la clase del viernes, profe. La verdad no estaba enterado del artículo. Ay. Tampoco. Qué mal pretextón. A ver, déjenme. Yo inclusive no esperaba que leyeran todo, pero a lo mejor sí del tipo de biomaterial del que iban a hablar. En el artículo venían descritos los 4 tipos de biomateriales más importantes, que son los que dividimos, ¿no? Los biomateriales poliméricos, los biomateriales metálicos,
los biomateriales naturales y los biomateriales cerámicos, ¿ok? Los compuestos no vienen porque los compuestos es una combinación de metal con cerámico, o de cerámico con polímero, o de polímero con metal, etc. ¿Ok? Bueno, esto es como un tipo de colágeno, este es biovidrios y hidroxiapatita, y estos son metales. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Acaso? A ver. Como Algas. algas, ¿no? Algas, ¿no? Sí, Parecen son Sargazo, ¿no? algas, sí, son algas. ¿Quién dijo Nutella? No. No. Algas. Ok, entonces las algas se utilizan sobre todo porque de las algas se extrae el alginato, y el alginato es muy utilizado en biopolímeros naturales. Ok, también podría traer una concha de un, ¿cómo se llama? De un molusco, de donde se saca hidroxiapatita. O podríamos traer en los camarones, del el exoesqueleto de los camarones, se saca lo que es ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita. Pues también todos los tipos de exoesqueletos o como las conchas de los caracoles y las ostras, ¿no? Sí, esos son para ricos en calcio, o sea, para obtener hidroxiapatita de ahí, pero por ejemplo del exoesqueleto de los camarones no se obtiene tal cual algo tan duro, sino más bien es un tipo de polímero que se Plástico, ¿no? llama... Sí. Esperen, tiene que venir en algún momento. Bueno, voy a seguir, pero si no, si ahorita que recuerde les digo cómo se llama. Ok, bueno, no importa. Y entonces en el artículo que les mandé viene, pues les decía en el viernes que venía dónde se utilizaba y todo eso, pero eso ya lo vimos en la introducción en clases pasadas. Realmente lo que me interesaba era como un pequeño resumen de los biomateriales cerámicos, poliméricos, metálicos y materiales compuestos. Entonces, por ejemplo, de los biomateriales metálicos, nadie lo leyó, ¿verdad? Profe, lo de los camarones no era quitina. Sí, quitina y quitosano, gracias. Sí. La quitina que se transforma en quitosano, y el quitosano es el que es más utilizado. Bueno, supongo que nadie lo leyó. Entonces, vamos a leer un poquito lo que decía. Los primeros, bueno, primero voy a hablar de los biomateriales metálicos. Y dice que los primeros metales desarrollados para el uso de humanos era el acero con vanadio, el cual era utilizado en la manufactura de placas de hueso y en tornillos, ¿ok? Y decía que la mayoría de los metales, como el hierro, el cromo, el cobalto, el níquel, el titanio, el talantano, el niobdio y el molibdeno, son utilizados en aleaciones para manufacturar implantes que pueda tolerar el cuerpo. Ajá. Pero estos dice que deben ser en pequeñas cantidades, ya que algunas veces estos metales, a pesar de ser esenciales para las células de la sangre, las células rojas de la sangre, como el hierro o el cobalto que los utilizan, no pueden ser tolerados por el cuerpo en grandes cantidades, ¿ok? Luego dice que la biocompatibilidad de los implantes metálicos es una preocupación considerable porque estos implantes se pueden corroer en ambiente en vivo, que como habíamos dicho, en vivo significa dentro de el huésped, ¿no? Y las consecuencias de la corrosión, que eso ya lo habíamos mencionado, pero bueno, lo vuelvo a mencionar. Las consecuencias de la corrosión son la desintegración del material implantado, o el debilitamiento de este mismo implante, además de que puede causar efectos dañinos
producidos por la corrosión, ¿ok? En los tejidos alrededores y órganos alrededores al implante, ¿sí? Eso venía como pequeña introducción de los materiales metálicos. De los biomateriales cerámicos, las propiedades más importantes que tienen un material cerámico son que estos no deben ser tóxicos ni cancerígenos, tampoco generan alergia ni son inflamatorios. Además, gracias a eso, son biocompatibles, son biofuncionales y para la vida útil del huésped, ¿no? Bueno, o sea, son biocompatibles y biofuncionales. Luego dice que las cerámicas son generalmente duras, ¿ok? Pero a ver, que sean duras no significa que precisamente que sean flexibles, ¿ok? De hecho, la medida de la dureza es calibrado en los materiales cerámicos y el panorama general es que muchas veces este tipo de biomateriales son relativamente bioinertes, pero son bioactivos también y reactivos también, dependiendo de. Entonces dice que al fabricar estos implantes cerámicos pueden ser clasificados en 3 tipos. Los no absorbibles, que son los relativamente inertes. Los bioactivos, que son semi-inertes. Y los biodegradables o reabsorbibles, que son los no inertes. ¿Ok? Sí recuerdan que era inerte, ¿verdad? Inerte era que no reaccionaba con el organismo huésped, ¿sí? Entonces, o sea, hay de todo tipo de cerámicos, hay de los que no reaccionan para nada, hay unos que sí reaccionan pero superficialmente y que por lo tanto son bioactivos y a eso se les llama semi-inertes, y los que son completamente biodegradables o reabsorbibles, que son los no inertes, ¿no? Porque sí, que son los que son considerados como en ingeniería de tejidos. ¿Sí recuerdan eso? Chicos. Sí, Rafa. Bueno, y la alúmina, la circonia y los nitratos de silicón, además de algunos carbonos, son los tipos de biocerámicos inertes, ¿ok? Mientras que las cerámicas hechas de bioglass o de hidroxiapatita densa se les considera semi-inertes, o sea que sí reaccionan. Pero los fosfatos de calcio, donde ahí entra la hidroxiapatita también, y algunos aluminatos de calcio, esos sí son reabsorbibles. O sea que la hidroxiapatita, dependiendo de cómo esté funcionalizada, puede ser o bioreactiva, o sea, semi-inerte, o no inerte si sí es biodegradable. ¿Sí queda claro eso? Bueno. Luego también teníamos los biomateriales poliméricos, que los biomateriales poliméricos, aquí en esta introducción venía que hay algunos biomateriales que son poliméricos sintéticos o naturales y que han sido ampliamente utilizados como, ¿cómo se llama? Como materiales prostéticos, dentales, o como implantes, o como recubrimientos, o algunas veces como dispositivos extracorporales, o sea, encapsulados o sistemas de liberación de fármacos, ¿ok? También últimamente se ha utilizado como productos de ingeniería de tejidos y, y algunas veces como sustitutos de metales o cerámicos, ¿ok? Las principales ventajas de los biomateriales poliméricos comparados con los metales o los cerámicos son que son fáciles de manufacturar y entonces puedes producir diferentes tipos de formas, ¿ok? O sea que
podemos tener, o sea, son maleables, pues, digámoslo así, dúctiles y maleables. La otra ventaja es su procesabilidad, ya que su costo es razonable y las propiedades mecánicas y físicas, pues sí son algunas veces deseables. Y pues básicamente es eso. Entonces, bueno, si quieren les vuelvo a compartir el artículo, pero esa es la parte que más o menos les quería decir como de introducción. Ya ustedes hablarán más a fondo de esto. Y ahora lo que les decía es, se supone que ahora toca que hablarán los que van a hablar de polímeros, pero debido al tiempo voy a empezar yo hablando de un compuesto que a pesar de que no es un biomaterial es muy importante en los biomateriales y es el agua. Entonces vamos a hablar de la importancia del agua en los biomateriales. Traigo 3 imágenes pequeñitas, las cuales voy a ir explicando ahorita. Y es que, ¿por qué es importante el agua? Vamos a plantearnos desde ahí, ¿no? Para empezar, ¿por qué es importante el agua? El agua es importante porque cuando una proteína o célula se acerca a un biomaterial y empieza a reaccionar, lo primero con lo que interactúa es con el agua, ya que el agua siempre está en la superficie. ¿Sí queda claro? Bueno, eso es lo primero. O sea, los biomateriales interaccionan con células y proteínas y lo primero que interactúa es la interfaz de la superficie, que es agua. Ok. Entonces, una de las importancias más grandes del agua es que los sistemas vivos se autoensamblan a partir de unidades moleculares más pequeñas. Estos autoensamblajes son impulsados por interacciones hidrofóbicas, ¿ok? A lo que me refiero es que les puse la imagen del ADN. ¿Por qué creen que el ADN es importante? O más bien, ¿cómo afecta el agua en el ADN y por lo tanto es importante para nosotros? ¿Cómo se unen las hélices del ADN? Por puentes de hidrógeno. Sí, eso es lo que se pensaba anteriormente, pero se descubrió que no precisamente sea así. Pero sí, o sea, efectivamente, cada que nos enseñan es que las dos hélices están unidas por hidrógenos, pero la explicación va un poquito más para allá. Y dice que el ADN, su unión se crea con el agua y se cree que la célula del ADN en solución de agua, o sea que se cree que el ADN está en mayor cantidad de tiempo embebido en agua, es decir, alrededor de agua. Siempre está interactuando con el agua, pero se ha descubierto que cuando el ADN quiere hacer algo, como por ejemplo copiar, reemplazar o hacer algo o leer algo en el ADN, pasa de cambiar de su medio acuoso a hidrofílico a un medio hidrofobo para que pueda protegerse el ADN, ya que si el ADN está expuesto al agua cuando quiere hacer algún cambio, el agua, digámoslo así, entre comillas, que ataca el ADN, entonces ese es como un método de protección, cambia de agua a un medio hidrófobo para que pueda hacer todo esto. ¿Queda claro esa parte? Sí. Y la parte que decía yo que, bueno, esa es cómo funciona. Y la parte que decía yo que sí, estos son puentes de hidrógeno, como bien dijo Kevin, pero que se había descubierto hace poco, y si quieren pueden buscar, si quieren les paso artículos, es que el agua se encapsula y forma pequeñas micelas en estas como conjunciones de aquí. Entonces se descubrió que
eso es lo que mantiene más unidos al ADN. Y gracias a eso se empiezan a generar los puentes de hidrógeno, pero no es tal cual nada más por el puente de hidrógeno. ¿Sí queda claro esa parte? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí, de verdad? Ok. Otra aplicación del agua es en las enzimas. Las enzimas ya sabemos que son esenciales para la vida, pero ¿cómo funciona? Una molécula de sustrato entra en el sitio activo de una enzima, pero esto solo ocurre debido al desplazamiento de las moléculas de agua. Es decir, los sustratos que entran al sitio activo de la enzima se mueven debido al desplazamiento de las moléculas de agua. Entonces, si no fuera así, pues no servirían de mucho, ¿no? Además de todo esto, bueno, pues el ser humano está formado de 57% en peso de agua sobre una base molar, ¿ok? Entonces, pues como le acaba de decir, es por mucho el componente principal del cuerpo humano, ¿ok? Sí, estamos de acuerdo, ¿sí queda claro? Sí. Entonces, este tipo de formas en las que se comporta el agua, que a veces es hidrofílico y a veces es hidrofóbico, me lleva a tener que explicar por qué a veces es hidrofílico o a veces es hidrofóbico. Ya hablamos un poco de micelas y de esto, pero ¿cómo funciona o por qué es que sucede este fenómeno? Pues bueno, vamos a ver. Entonces, ok. Aquí vemos una imagen de un liposoma, una micela, un lípido o hojas de bicapa, ¿no? ¿Sí? Bueno, lo voy a hacer un poquito más chiquito. Pero ahora para que vean la imagen. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona más o menos así. Si se coloca una parte hidrofóbica, o sea, aceite, en una sustancia de agua, ¿qué es lo que pasará? Cuando ustedes lavan los trastes pueden ver que la grasa que queda flotando en el agua se empiezan a hacer como pequeñas bolitas, si las han visto, ¿no? Como pequeñas esferitas. Ok, la explicación más común de esto es porque las moléculas de aceite con las moléculas de agua no interactúan entre sí y al no poder interactuar fuertemente entre ellas con la fase de agua, pues simplemente quedan como separables, ¿no? Pero aquí la pregunta, que esa es la explicación más común y fácil, aquí la pregunta sería, ¿por qué se hacen esferas? ¿Por qué no se hace, no sé, una capa, no sé, sí, una simple capa, una capa, o por qué no tiene forma de triángulo, pirámide o lo que sea? Hay una explicación. Entonces, para esa explicación necesitamos una explicación más completa que nos ayude a definir por qué es que toma esta forma de esfera. Y esto pasa por lo siguiente. Si el aceite, que es lo que viene aquí, si el aceite interrumpe la estructura del agua y las moléculas de agua en el interfaz de aceite tiene que reestructurarse una nueva organización más ordenada, o es decir, menos entrópica. Es decir, otra vez, el aceite entra al agua, ¿no? Y este aceite interrumpe la estructura continua del agua, o sea, ya no es continua, sino que ahora hay no sé, alguien que está saboteando al agua, ¿no? Que es el aceite, ¿sí? Hay un agente externo. Entonces, debido a que interrumpe la estructura continua del agua, las moléculas de agua que están en la interfaz del aceite, es decir, las que están unidas al aceite, tienen que reestructurarse a una nueva organización. Es decir,
el agua, quizá debía haber empezado por ahí. El agua, recuerden que al tener puentes de hidrógeno, sus tipos de enlaces continuos son un poco desordenados. Es decir, no son como los cristales que van ordenados en retículas, sino que esto puede ser debido al ángulo, pues los puentes de hidrógeno tienen una estructura pues un poquito más al azar y por lo tanto es que no son sólidos, sino que son líquidos. Entonces, si el aceite entra en esta forma continua que tiene el agua y la interrumpe, la parte que está rodeando el aceite se reorganiza y esta nueva reorganización tiende a ser más ordenada y por lo tanto menos entrópica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que acaba de decir? ¿Qué es lo que le pasa a la interfaz del agua con el aceite? Que se reordena, ¿no? Ajá, se reordena y al reordenarse pierde entropía, digámoslo así. ¿Sí queda claro eso? ¿Qué habíamos dicho que era entropía? Era el desorden, ¿no? O sea, cómo puede estar distribuido en un espacio, pues, moléculas. Ujú. Sí, bueno, recuerden que la definición va más allá, por eso vimos un video en Termo. Pero bueno, sí, para dejarlo sencillo, vamos a decir que es desorden, ¿ok? No es como la mejor definición, pero vamos a decir que entropía es desorden, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que su organización ahora ya es más estructurada, ya no tan al azar, ¿ok? Y lo que pasa es que con esta disminución de entropía del agua, energéticamente esto desfavorece al agua, ¿ok? ¿Por qué? Porque pierde energía. ¿Por qué pierde energía? Bueno, pues la segunda ley de la termodinámica nos lo dice y aquí lo podemos ver, ¿ok? La diferencia de entropía es igual o mayor o igual que la diferencia de calor entre el tiempo. Entonces, si disminuye la cantidad de entropía, estamos de acuerdo que disminuye la cantidad de calor. ¿O no? Sí. O sea, si la temperatura no la cambiamos y disminuimos la entropía, disminuye la cantidad de calor, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, la cantidad de energía disminuye, ¿cierto? Ok. Entonces, es por esa razón que el aceite minimiza su área interfacial con el agua en una forma de esfera. ¿Esto tiene sentido para ustedes o no? O sea, esto que acabo de leer. Es por eso que, por lo que el aceite minimiza su área interfacial con el agua al fusionarse en una esfera. Y la esfera tiene el área de superficie más baja para un volumen. ¿Ok? Y a esto se le llama efecto hidrofóbico. ¿Queda claro esto? O sea, no lo he explicado, solo lo he leído. Léanlo y díganme si queda claro. ¿Qué quiere decir esta parte? Yo no entiendo mucho qué tienen que ver una cosa con otra. Que cambie la cantidad de energía con que cambie el área de contacto. No me queda claro. Ok, sí, o sea, no he explicado, les digo, apenas les voy a explicar, pero quiero saber si a alguien leyendo le queda claro más o menos hacia dónde apunta esto. Sí, o sea, porque esa es la forma más, ¿cómo puedo decir? Como más fácil que podría obtener, ¿no? El aceite para que esté más ordenado su forma hidrofóbica, ¿no? No, más bien, a ver, regresemos a esta parte. Lo voy a explicar y creo que quedará un poquito más claro. Si un agente externo, digámoslo el aceite, se introduce en el agua, lo que pasa automáticamente es se forma esta esfera.
Ahora vamos a intentar explicar esto, por qué pasa. Y la explicación es la siguiente. Cuando el aceite entra en el agua, la parte que rodea al aceite, esa pequeña interfaz, o sea, esa que está en contacto con el agua, ese circulito, digamos lo que antes de que sea círculo, se empieza a organizar el agua. El agua, no el aceite. El agua se empieza a organizar. Lo que hace es que ahora ya es más ordenado, menos entrópico. Por por lo tanto, pierde energía. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿No, Juan? No. O sea, a ver, va otra vez. Llega un agente externo y debido a eso, no vamos a decir más, debido a eso, la parte que está interaccionando con ese agente externo baja su entropía. Al bajar su entropía, baja su energía. Y bajando la energía, eso es algo que no es favorable para generar reacciones. O sea, no queremos que baje la energía, queremos que suba la energía. ¿Ok? Ahora, nosotros no podemos decir, yo quiero que baja o suba así a placer, ¿no? Pero si sé que va a bajar la energía por un agente externo, o sea, el aceite, lo que yo quiero es que sea la menor cantidad posible. Ajá. Debido a eso, es que se forma una esfera y no un elipse y no un cubo. Se forma una esfera, porque la esfera es la que tiene menos energía de contacto. Digo, menos área de contacto, ¿cierto? ¿Sí? Entonces es como bueno, ya voy a perder energía, pero que sea lo menos posible. Por eso es que se organizan en pequeñas esferas. ¿Sí quedó claro? ¿Sí me expliqué esta vez? Profe, y yo tengo una duda Sí. entonces. O sea, se generan las esferas para perder menos energía, pero si se perdiera más, ¿cómo se formaría? O sea, si fuera mucho aceite, pues ya se empiezan a formar placas, porque el agua no se puede organizar y como que ya termina perdiendo energía. Ah, ok. Sí, sí o no, Helena, a lo mejor no fue lo que me Sí, 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 preguntaste. sí entendí. Nomás que no había entendido, o sea, no había captado que si en lugar de que no se perdiera tanta energía y es que no sé cómo decir mi pregunta. O sea, sí entendí que cuando intenta no perder tanta energía se hace la esfera, pero no había entendido que si llegara la parte en que quisiera perder más energía, ¿qué se Ah, formaría? ok, ok, ok. Sí, de hecho, esa es una buena pregunta porque efectivamente hay veces que no quiero que reaccione y hay veces que precisamente formo una mayor área de contacto. Sí, 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 Helen, allá voy. Solo quería explicar lo que era el efecto hidrofóbico, ¿ok? O sea, a esto se le conoce como el efecto hidrofóbico y lo quería explicar porque tanto en el ejemplo que les mencioné del ADN como en el ejemplo que les mencioné de la enzima, eso es lo que estaba pasando, ¿sí? O sea, se genera, por ejemplo, en el ADN, les repito, está el ADN y el ADN está embebido en agua, está rodeado completamente de agua. Pero cuando el ADN quiere hacer copias o lecturas o, no sé, se quiere replicar o lo que sea, como un mecanismo de defensa, cambia de agua a un medio hidrofóbico. Ajá. Pero entonces nosotros podremos pensar, ¿y cómo lo hace así? Como, ¿por qué? Entonces, por eso estaba explicando lo que era ese efecto hidrofóbico, para que nos diéramos una idea de cómo es que esto es posible. ¿Ok? Porque es un efecto que pasa mucho. Y se puede presentar en forma de micelas, como ya lo vimos, que es esta imagencita aquí, o como liposomas, ¿no? Ajá. Sí, pero efectivamente hay veces que no queremos o sea, sí que queremos que pierda energía, ¿no? Para que no interaccione. Bueno, y bueno, a ver, me regreso tantito. Y entonces, eh, ok, eso es lo que pasa así de manera natural. Ahora, ¿cómo provocamos eso?
Pues con surfactantes. ¿Alguien ha escuchado qué es un surfactante? En fisiología nos lo dijeron, que está en el pulmón. Pulmonar, sí, sí, hay surfactantes pulmonares, sí. ¿Pero qué será? Era como algo, bueno, en palabras simples como gelatinoso para que no colapsara el pulmón, ¿no? Porque el pulmón se expande y se contrae. Para Ok, que no. eso es propio del pulmón, sí. Ahí les vale. Surfactante es muy fácil. Viene de surface y de active. O sea, el nombre de surfactant es de surface and active. Por lo tanto, pues es una superficie activa, digámoslo así. De hecho, seguramente lo han visto en comerciales de jabón. Con sus perlas de superficie activa o algo así, ¿no? ¿Sí? ¿No? Bueno, un surfactante es aquello que activa la superficie de algo, ¿no? Ok, entonces, vamos a explicar un poquito qué es ese surfactante. Bueno, primero, ¿cuál es la función del surfactante? Es humedecer, emulsificar, dispersar o solubilizar, ¿no? Pero lo que les decía, al fin y al cabo, su función principal es activar la superficie. Entonces, digámoslo así que para la parte del agua, en palabras sencillas, lo que hace es como que las moléculas sean, entre comillas, resbaladizas. Era lo que les decía de que, bueno, sí, de romper la tensión superficial, que es lo que les decía que se podía generar por un agitador magnético o por la impulsión de un chorro en una piscina. ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí? Entonces lo que queremos es que, bueno, en esencia lo que hace es que las moléculas se vuelven, entre comillas, más resbaladizas gracias al surfactante, lo que hace que se haga menos probable que se adhieran entre sí las moléculas de agua y lo que hace es que sea más probable que interactúen con aceite o grasa. ¿Ok? ¿Sí queda claro o no? ¿Sí? O sea, lo que quiero explicarles es, ya les expliqué que em, que era el efecto hidrofóbico, pero ahora les estoy explicando cómo es que forzamos un efecto hidrofóbico. Y esto es con surfactantes, porque los surfactantes hacen que el agua interaccione menos entre ellos y que permite la entrada de una parte hidrofóbica, o sea, del aceite. ¿Sí? ¿Sí o no? O sea, pero aunque no le pongamos el surfactante va a suceder, ¿no? El efecto hidrofóbico. En Así de algunas, aceite al agua, por ejemplo. sí, pero hay algunas veces que, por ejemplo, que quiero llevar algún, no sé, medicamento en liberación de fármacos. Entonces, sí es inducida porque el efecto es más inmediato, me aseguro de que sí se va a llevar a cabo, etc, etc. O sea, sí, de manera natural se lleva a cabo. Pero les digo que cómo es que nosotros provocamos este efecto, les digo que utilizando los surfactantes. ¿Sí? De hecho, bueno, aquí están los dibujos que ya habíamos visto, pero estas son las estructuras, así se llaman, estructuras de agregados supramoleculares impulsados por efectos hidrofóbicos. Pero bueno, ya explicamos, realmente no me interesa que se aprendan el nombre, pero sino que entiendan como el concepto de esto, ¿sí? Bueno, de hecho, los liposomas y las micelas se utilizan ampliamente en la administración de fármacos, como les acabo de decir. ¿Por qué será? Porque los fármacos tienen una parte hidrofóbica, la cual va en el centro, y se libera
O sea, y va inmerso en una capa hidrofílica y pues viaja de esa manera, ¿no? Hidrofóbico con hidrofóbico, hidrofílico con hidrofílico y se libera. ¿Ok? También puede ser al revés, puede ser que sea un medicamento hidrofílico, entonces la parte hidrofílica queda en el centro y la parte hidrofóbica va en el exterior. Gracias a estas bondades es que se utiliza ampliamente en la administración de fármacos. Ajá. ¿Sí? Ok. Y las láminas de bicapa, las que están acá abajito, son las que se utilizan en biosensores, ¿ok? ¿Sí? Ok. Otra cosa que vamos a mencionar, aunque sea un poquito así de rápido, será lo de los hidrogeles. Recuerdan que esto ya lo habíamos mencionado, pero no había hablado de la importancia del agua en los hidrogeles. Entonces no me voy a meter mucho a esto, pero hablemos de que el agua también es importante en los hidrogeles. La estructura del agua está asociada con la buena relación que tiene un hidrogel con la sangre. Es decir, gracias a la estructura del agua es que los hidrogeles pueden interaccionar bien con la sangre. Ajá. ¿Sí? Y bueno, también algo un poco obvio, la estructura del agua es la que es encargada de que los lentes de contacto no se deshidraten. ¿Sí estamos claros o no? Chequen cómo estoy diciendo la estructura del agua y no tanto la cantidad de agua, ¿ok? Es debido a cómo se estructura químicamente el agua que es posible que la deshidratación se haga en menor tiempo. Es decir, porque no se vaporiza, no se volatiliza, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, también los hidrogeles son importantes, más bien, también el agua en los hidrogeles es importante al absorber proteínas. Ujú. Normalmente en biomateriales siempre hay una pregunta que es ¿por qué las proteínas se unen rápida y fuertemente a la superficie? A veces eso no es deseable. Y todo esto se puede explicar debido a las interacciones del agua. ¿Ok? Y tiene que ver otra vez con lo mismo, con lo de la entropía. Ujú. Entonces, recuerden, si tenemos agua y llega un organismo externo, el agua va a tender a organizarse, lo cual va a hacer que baje su entropía y esto pues de cierta manera no es deseable y por lo tanto se forman estas esferas. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con lo que les acabo de decir de las proteínas, de la absorción de proteínas? Bueno, pues lo que pasa es lo siguiente. En la superficie, como les dije, casi siempre hay agua. Entonces, al estar el agua bien ordenada, no permite la entrada de proteínas. Entonces, si una proteína logra desplazar al agua que está ordenada, la entropía del sistema empieza a subir o a bajar. Empieza, a ver, el agua tiene, digámoslo así, un agente que hace que baje la entropía. Entonces, si se le acercan proteínas, la proteína remueve o desplaza a esa agua que ya está bien ordenada. Ajá. Entonces, debido a que desplaza el agua que está bien ordenada, ¿qué pasa con la entropía? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, ¿no? Aumenta. Aumenta porque ya se quitó la parte ordenada y quedó la parte desordenada. Ajá. Entonces, si nosotros por el método hidrofóbico empezamos a hacer que la entropía baje, es más fácil que las proteínas las absorba, porque lo que quiere normalmente el sistema es tener una energía alta. ¿Ok? Entonces,
las proteínas desplazan al agua y se quedan las proteínas. Esto tiene una importancia muy grande porque gracias a eso pues se pueden absorber más proteínas. Ajá. Por otro lado, lo que había preguntado Helen, ¿qué pasa cuando no queremos? Ok. Cuando no queremos, se puede diseñar diferentes tipos de superficie. Ok, dependiendo de cuál sea la función. Entonces no hay una propia. Pero a estos diseños se les conoce como no ensuciantes o resistente a las proteínas. A pesar de que es, digámoslo así, resistente al efecto hidrofóbico, como realmente lo que nos importa más es la absorción de proteínas, a este tipo de efecto se le llama de resistencia a las proteínas. ¿Ok? Entonces, estas superficies pueden resistir la absorción de proteínas debido a que en este caso va a pasar lo contrario que el surfactante. El surfactante, recuerden, lo que hacía era debilitaba la interacción entre las moléculas de agua y por lo tanto permitía que entrara un agente externo. En este caso no, sino es todo lo contrario. Hace que los enlaces moleculares del agua sean más fuertes y por lo tanto no se derrite, no se desplaza por ninguna proteína. ¿Sí queda claro o no? ¿De verdad? Entonces ya les hablé de la importancia del agua en los biomateriales. Antes de eso, tengo que hablarles muy, muy brevemente, de que ya no tenemos tiempo, de lo que es la estructura del agua. Esto es posible gracias a la estructura del agua. Ya no les voy a hablar de que el agua se forma dipolos y que tiene parte positiva y parte negativa y bla, bla, bla. Lo que nos interesa ahora es ver lo siguiente. Vean cómo el agua entre hidrógeno e hidrógeno se forma un ángulo de 104.6 grados. ¿Ok? Este ángulo lo que hace es que permite una mayor interacción. O sea, si de a plano ya estuviera aquí en 180 grados, ya podríamos decir que es un dipolo. ¿Ok? No es un dipolo, pero es tanto la distancia que hay entre los dos que se puede decir que resulta como una molécula dipolar. Ajá. Y eso lo que hace es que se interaccione más con otra molécula de agua. Igual no les parece eso muy sorprendente, pero tiene propiedades muy importantes gracias a eso. Por ejemplo, vean lo siguiente. Si ustedes pensaran en, no sé, el ácido sulfídrico, H2S, ¿cuál creen que sea su punto de ebullición? ¿No? Bueno, o sea, si no estuviera mezclado con agua, si fuera puro, en menos 60 grados centígrados. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? 100. 100. ¿Qué les dice esto? Que el ángulo que forman los hidrógenos es diferente. Sí, y además de eso, pero, o sea, ¿qué nos dice? Que el enlace que se forma al ser un dipolo es más fuerte. Se necesita una mayor temperatura, por lo tanto una mayor energía, para desplazar esa molécula de la otra. ¿Sí me explico? En cambio, entre H2S y H2S hay una menor interacción. De cierta manera, pues ocupas menos energía. Y así con el que sea, hay una tabla grande que encontré de puntos de congelación y de puntos de ebullición de elementos que tienen hidrógeno, ¿ok? Para que estén en igualdad de condiciones las equivalencias. Entonces, por ejemplo, tenemos el telurio de hidrógeno
y su punto de ebullición es de -2, el seleniuro de hidrógeno 2, su temperatura de ebullición es de -41 y así. Entonces realmente lo único que es por encima de 0 es el agua y de hecho llega hasta 100, ¿ok? Lo que nos habla de que debido a sus ángulos, las interacciones que hay entre ellos es un poquito más fuerte. Pero ya para acabar, lo que también les quería mostrar es que lo que les decía, que esta agua entre ellas es continua, pero su forma de agruparse o de ordenarse es realmente al azar. ¿Sí? ¿Sí estamos o no? Eso pasa en el agua. ¿Qué pasa cuando la congelamos? Cuando la congelamos ya no tiene esa capacidad de movilidad, sino que ya está como anclada y entonces forma esta como retícula, ¿no? Ya más como ordenada y sin tanta permisibilidad del movimiento. De hecho, si ustedes lo piensan, casi todos los líquidos, cuando se solidifican, ocupan un volumen menor. No es así con el agua. El agua es de los poquitos líquidos que cuando se congelan ocupan un mayor volumen. No sé si han escuchado eso de que si no te queda el zapato, pongas una bolsa de agua dentro del zapato y luego lo metas al congelador y se amplía un poco la bolsa. Bueno, es uno de esos hacks, ¿cómo se llama? De la vida. Pero es un poco por eso, porque aquí cuando tienes un recipiente líquido, ocupa el espacio que quiere, se solidifica y ya te ancla a eso, lo que hace que se reorganicen y que ocupe por lo tanto un poco más de espacio. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Muy bien, chicos. Entonces, por aquí voy a dejar la clase. Les digo que tengo que ir a el anuncio de Luis. Espero que sea buenas noticias, pero no sé qué vaya a ser. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Sí quedó claro, de verdad. Porque siento que al principio igual no expliqué muy bien. Pero después ya. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces los veo el miércoles y bueno, listos, equipo 1, ¿va? Ok, espero su exposición, Sinaí, Santiago y Miguel. Y yo al final de su exposición doy como una pequeña mapa conceptual como el que hicimos el viernes para como concentrarnos en lo más importante, ¿sale? Sí, profe. Muy bien, chicos. Entonces, cuídense, nos vemos el miércoles. Gracias, Rafa. Gracias. Cuídense. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Nos Bye, vemos. bye.